verdadera santidad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Hola, Amparo, buenas tardes. Amén. Hola, buenas tardes. Bueno, ahí voy. El padre Luis Rodríguez es de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Nació en la ciudad de Mendoza el 2 de enero de 1966, el mismo día que Santa Teresita. Entró en el Carmelo Descalzo de La Plata hace 25 años. Fue ordenado diácono en la parroquia Cristo Obrero de la Iglesia del Carmen, en Córdoba, por Monseñor Náñez en el año 2002. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco, el 23 de julio de 2003 en la parroquia Nuestra Señora del Carmelo de Buenos Aires. Fue conventual en La Plata, en Córdoba, San Miguel de Tucumán, en Rosario y actualmente es párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen en Mar del Plata. Bienvenido, Padre Luis, y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Amparo, muchas gracias a Diego. Gracias verdaderamente por esta posibilidad otra vez de presentar a mi madre, Teresa de Jesús. Vamos a empezar a hablar de oración, pero quisiera ponernos en contexto del Evangelio. Así que si me permiten, voy a acudir a la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo al Padre Nuestro. Tenemos dos versiones, la versión de Mateo capítulo 6 y la versión de Lucas capítulo 11. Lo que quisiera remarcarles es la introducción que hace cada evangelista a la oración dominical o el Padre Nuestro. En Mateo se lee: y al orar no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Estoy tomando esto de la Biblia de Jerusalén. Esto es Mateo 6, 7 a 8. Y después vienen las 7 peticiones de Mateo. El contexto es: no busquen muchas palabras, ¿no? No gasten tiempo pidiendo. Si el Padre sabe lo que necesitan, ¿para qué van a estar hablando mucho? Por eso la oración que nos propone el Señor a través del Padre Nuestro no es estarnos todo el tiempo pidiendo lo que necesitamos, sino otra cosa. Y justamente la otra cosa es entrar en relación, porque cuando Él dice: porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo, por eso digan, Padre Nuestro. Nos pone en relación con la primera persona de la Santísima Trinidad y nos pone en relación con entre todos nosotros, Padre Nuestro. Esto es importante. Entonces, en la introducción al Padre Nuestro que aparece en Mateo, no hay que hablar mucho, sino entrar en relación. Y también otra cosa es la que introduce el evangelista Lucas cuando dice así, que lo ven orar y los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, 1. Y después Lucas empieza a darnos la oración dominical con las 5 peticiones. Entonces, de estas dos introducciones saco la primera, que no hay que hablar mucho, sino entrar en relación, Padre Nuestro, y después que la oración se aprende, porque le dicen los discípulos: enséñanos a orar. La oración entonces del Padre Nuestro es el eje fundamental y la doctrina fundamental que tenemos nosotros para poder aprender a hacer oración, y toda la oración estará articulada justamente, reglada, tutoreada por la oración dominical, la oración del Señor. La Iglesia reconoce a Teresa de Jesús como maestra de oración
Así que es bueno acudir a ella para que nos enseñe a rezar. La oración de Teresa es una oración particular, no es cualquier oración. Ella dice: la puerta para entrar en el castillo del alma, lo habíamos visto en la charla anterior, la semana pasada, cómo nosotros no estamos huecos, sino que Dios nos habita y que ella manifiesta que nuestra alma es como un castillo a donde Dios habita. Entonces, la puerta para entrar en este castillo del alma es la oración y consideración. Esto es importante. No digo más mental que vocal. Oración mental, de pensar, oración vocal, de decir. Que como sea oración, ha de ser con consideración. ¿Qué significa esto? Que no basta repetir palabras, tiene que estar concertado lo que digo con lo que pienso. O sea, ser consciente de cada palabra que voy diciendo. Después vamos a hablar de las distracciones, que son normales. Pero para Teresa, cualquier oración, sea mental o sea vocal, siempre tiene que ir con consideración. Y por eso dice ella que aunque uno rece el Padre Nuestro, si lo está pensando, es también oración mental. Para Teresa, oración mental y vocal, siempre que sea consciente, es lo mismo. Esto que les leía era Primera Moradas 1:7. Y dice Teresa: pensar y entender qué hablamos y con quién hablamos y quién somos los que osamos hablar con tan gran Señor. Pensar esto y otras cosas semejantes es hacer oración mental. Camino de Perfección 25:3. Pensar con quién hablamos, quiénes somos los que hablamos y la apertura del Señor. Eso es justamente hacer oración al modo de Teresa. Porque la oración que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es que pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque menee mucho los labios. Podés repetir mucho, pero si no está concertado, si no sos consciente en ese momento de que estás presente frente a Dios, de la presencia de Dios, eso no es oración. Esto está Primeras Moradas 1:7. Por eso, estar presente, hacer presente a Dios, que muchas veces nosotros lo decimos cuando al comenzar, por ejemplo, la oración del rosario en la iglesia decimos: hagamos un acto de presencia. Hacer consciente al Dios que está con nosotros, eso es hacer oración. Todavía durante la misa hay alguna gente que tiene costumbre de hacer oración, de repetir oraciones, por ejemplo, rezar el rosario, y se escuchan lo que decimos los pajaritos, ¿no? Bueno, si ese ruido está concertado, es oración. Si no, es menear los labios y no significa más. Ahora, hacer presente a Dios aquí y ahora, mejor, hacerme presente a Dios aquí y ahora, es entrar en relación. Padre Nuestro. La oración de Teresa, como también lo dice el Catecismo utilizando una frase de Teresita, es siempre entrar en relación con Dios. Repetir palabras no sirve. La oración verdadera es estarme con Dios. Por eso cuando Teresa tiene que dar una definición de qué es oración para ella, ella dice que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esta es muy conocida, es del Libro de la Vida 8:5. Estos textos de Teresa se los propongo para que vean que rezar el rosario por sí no es para Teresa una oración, ¿no? Hace poquito escuchábamos a Carlo Acutis decir que el rosario era como una escalera al cielo. Sí,
siempre y cuando sea con concierto, que no sea repetir y repetir, sino con concierto, ¿no? Tratando de encontrarme con María y con Jesús, ¿no? Algo que nos propuso justamente el Papa Juan Pablo II cuando extendió los misterios de Cristo, porque lo importante en la oración es encontrarse con el Señor, y en Teresa especialmente con la humanidad de Jesucristo. Entonces, siguiendo lo evangélico, Teresa nos anima a hacer oración. Como les decía, ella es reconocida por la Iglesia como maestra de oración. Para Teresa, la oración no es obligación, algo que tengo que cumplir a la noche, rezo el Ave María, apago la luz y me duermo, sino que implica un trabajo, ¿no? Hacer consciente implica un trabajo, un entrar en relación con Dios, un esfuerzo, es una tarea, no a cumplir sino algo más. Y por eso me gustaría mostrar algunos textos de Teresa en donde nos engolosina a hacer oración, donde se entusiasma a hacer oración, y por eso les propongo los beneficios de la oración según Santa Teresa. Estos textos que yo les digo no son todos, hay muchísimos más. Toda la obra de Teresa es justamente sobre la oración. Pero ¿por qué tengo que hacer oración? Mejor, ¿me conviene hacer oración? Ahí entonces Teresa nos dice, les propongo yo algunos beneficios. En Moradas Quintas, capítulo 1, Teresa dice, en la oración se une el alma con Dios. Yo digo que con esto ya estaríamos listos, ya podría dar la bendición e irnos tranquilos. Es en la oración en donde nosotros nos encontramos con Dios, ¿no? La oración no es un deber, sino un encuentro, ¿no? Y no es un cualquier encuentro, sino en la espiritualidad de Teresa es trato de amistad, ¿no? Y el verbo de tratar de amistad, tratar, es muy interesante porque implica esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo constante, un tratar, porque en definitiva me va tanto en unirme con él que hago oración. Es un oficio, es un trabajo, es una actividad más diaria, no una obligación, porque a mí la oración me permite encontrarme con Dios. Y fíjense, Teresa que comienza a escribir el libro de la vida, allá por el 60 y 61, 62, 60, un poquito antes, ya bastante grande, ella, a través del libro de la vida, de Camino, de Moradas, va mostrándonos su experiencia, ¿no? Y ella dice en Vida 5.2, aún no tenía a mi parecer amor de Dios como después que comencé a tener oración. Mirando su infancia, su juventud, descubre que como no era tan dada a la oración, no tenía tanto amor. Y esta es una de las cosas fundamentales en la doctrina de Teresa de Jesús. Como Dios es amor y como yo en la oración me uno con Dios, crezco en el amor. Crecer en el trato de amistad con Dios, que es amor, es crecer en el amor. Para poder crecer en el amor, no bastan los actos voluntarios, que muchas veces quedan en nada, sino que principalmente, si yo quiero amar de verdad, tengo que hacer oración. Esa es la séptima morada. Para esto hacemos oración, para amar. Y en Vida 11.1, dice Santa Teresa de Jesús, comienzan a ser siervos del amor los que van por este camino de oración. Entonces,
Fíjense, no es solamente encontrarse con el Señor, sino llenarse de Dios. En la oración nos encontramos con Él y Él se nos da por completo. Y así entonces, como dice en la primera Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Dios nos amó primero, así también nosotros al encontrarnos con Él en la oración, Él nos llena, Él se nos da. ¿De dónde voy a sacar amor para mi enemigo? En la oración. ¿De dónde la nuera va a sacar amor para la suegra o el yerno para el suegro o la suegra? En la oración. Solamente en la oración. Ese es el secreto. Por eso dice el Señor Jesucristo, no gasten mucho tiempo pidiendo cosas que ya conoce el Padre. Entren en relación, pídanle a Él las cosas necesarias, ¿no? Y esto es fundamental. Este es el beneficio principal de la oración, ¿no? Crecer en el amor. Y esto principalmente en la oración de Teresa de Jesús. También ella, mostrándonos su experiencia respecto de la oración, nos dice los beneficios. Dice, mucho me aprovechó haber comenzado a tener oración para que yo lo pudiese llevar con tanta conformidad. También, Vida 5.8, hablando de la voluntad. Saben, muchas veces no entendemos qué significa rezar para no caer en tentación, ¿no? Y es justamente esto, abrirse al amor, que te llene el amor, y como dice el Salmo 118, en la traducción que usamos para el oficio divino, dice el Salmo 118, Señor, cuando me ensanches el corazón, correré por el camino de tus mandatos. Cuando me des más amor, voy a poder cumplir mejor tu voluntad. Esto es lo que dice Teresa. Me conformé más a la voluntad de Dios haciendo oración. Miren qué importante, miren qué interesante. Esto no es una obligación, no es un mandato, sino algo que me conviene, ¿no? Algo que no es bueno no hacer. Incluso Teresa de Jesús nos enseña que uno se conoce mejor, y esto es muy claro en la oración, porque el Señor muchas veces, lo repito, es como esos lagos del sur mansos y transparentes que reflejan el entorno y uno viendo no sabe distinguir cuál es el cielo y cuál es el reflejo, cuál la montaña y cuál el reflejo, ¿no? Porque el Señor es así, el Señor no te acusa, el Señor no te dice pecador como con la samaritana, sino que el Señor te refleja y uno se encuentra en Él, se ve en Él, ¿no? Como dice, hay un trabalenguas teresiano que viene de una oración que ella tiene que dice así, alma, buscarte haz en mí y a mí buscarme haz en ti. Por eso si uno quiere encontrarse, se encuentra en la oración al verlo al Señor. Y ella dice en Vida 7:17, en la oración entendía más mis faltas. Por eso uno en la oración también también aprende a conocerse a sí mismo. Encuentro con Dios, que es amor, empezar a llenarse del amor, poder dar ese amor, ¿no? Y justamente en esa mirada del amor, Dios que nos refleja y nos enseña a aceptarnos, a corregir lo que podemos corregir y principalmente a amarnos como Él nos ama. Otro de los beneficios, y este es muy importante también a nivel espiritual de hacer oración, dice Teresa, gran bien hace Dios a un alma que la dispone para tener oración. Si en ella persevera por pecados y tentaciones y caídas que ponga el demonio, tengo por cierto la saca el Señor a puerto de salvación. Vida, capítulo 8, número 4. Y después, en otros escritos y también en Vida, dice Teresa, por males que haga quien la ha comenzado, a la oración no la deje, pues es el medio por donde puede tornarse a remediar.
No le tiente el demonio por la manera que a mí, a dejarla por humildad. Vida 8:5. No deje la oración, que allí ganará arrepentimiento y fortaleza. Por esto de que uno conoce las faltas, aprende a conocerse a sí mismo como Dios lo conoce según nuestra medida. Vida 15:3. Sabe el traidor, hablando del demonio, que el alma que tenga con perseverancia oración, la tiene perdida, y que todas las caídas que la hace dar, la ayudan por la bondad de Dios a dar después mayor salto en lo que es su servicio. Vida 19:4. Fíjense qué interesante, porque aquel que hace oración, verdaderamente se va desprendiendo del demonio, y el demonio se da cuenta que si es perseverante, el orante, si es perseverante en el ejercicio de la oración, se va dando cuenta que si lo hace caer, si lo tienta y lo hace caer, entonces el orante renace, digamos así, cuando vuelve al Señor con más fortaleza. Y entonces deja de tentarlo, empieza a buscar otros modos de hacerlo caer, ¿no? Ya no va por las torpezas, por ahí como a la mayoría de nosotros, sino que va buscando, tiene que empezar a pensar cómo hago para voltearlo a porque el que hace oración de forma perseverante, ese se va librando del demonio, ¿no? Y dice también Teresa en Camino de Perfección, capítulo 7, versículo 6, no hay mejor remedio para descubrir estas cosas ocultas del demonio que la oración. Cuidado con esto, porque nosotros somos muy dados a escuchar profetas apocalípticos del demonio, de lo que dicen, de lo que viene. Si Dios tiene que comunicar algo, lo va a comunicar en la oración y lo va a comunicar a su pueblo y a los orantes. No necesito que nadie me venga a decir lo que Dios dice, si yo en la oración lo puedo experimentar. Ojo con esto, ¿no? Porque todos estamos llamados a que Dios nos comunique lo que tiene que comunicar. Fíjense, ¿se acuerdan de aquel tsunami enorme? Creo que fue por el 2004. Muchísimos seres humanos murieron, pero los elefantes se escaparon. Y los animales que pudieron huir, huyeron. Porque había algo en el aire que les advertía que venía el tsunami. Y de hecho, así pasa también en la vida espiritual, ¿no? Cuando los orantes comienzan a compartir la experiencia, es Dios que va hablando y diciendo. Esto es muy importante, porque a veces somos muy dados a alocuciones y visiones, y en la espiritualidad de Teresa y de Juan de la Cruz, a pesar de que ellos tienen visiones y alocuciones, eso no es importante, sino justamente lo que da Dios a través de la oración. Dice también Teresa de estos beneficios, ¿para qué hacer oración? Mucho puede la oración de los que sirven al Señor, ¿no? Ser servidores en la oración. Y no servidores para 2 o 3, sino que la oración me permite servir al cuerpo místico. Entonces, mi oración no es darle solamente al hermano que no tiene que comer, o albergar al que no tiene dónde dormir, o cubrir al que tiene frío, sino que es un servicio para el cuerpo místico. ¿Se acuerdan de Teresita? ¿Ven? Esto es lo de Teresita. Teresita dice, no encontraba mi lugar porque todos eran mi lugar, hasta que se dio cuenta que su lugar es justamente el corazón, el amar, porque la oración es amar. No se olviden nunca, la oración es amar. En la oración se crece en el amor, en la experiencia del amor de Dios para con nosotros y en la experiencia de amor, de mi amor hacia Él, ¿no? Que va creciendo por la gracia del Señor. Y por eso, otro beneficio de hacer oración es ayudar a la iglesia. Los que no sabemos cómo ayudar a nuestra Argentina, Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. ¿Qué puedo hacer yo?
¿Qué puedo hacer yo por la Argentina? ¿Qué puedo hacer? Rezo, y es fundamental, porque mi oración va a alcanzar a lo más profundo del país. Otro beneficio, esto que leí recién, Vida 31.8. Otro beneficio, Vida 37.7. Por ventura la quita el Señor la oración para que entienda lo poco que puede por sí. Cuando el Señor quita la oración, porque a veces puede ser que el entendimiento o la voluntad esté como atormentada y no se pueda hacer verdaderamente oración, el Señor lo único que hace en la falta de oración es mostrar que no podemos nada, no podemos nada. Dicen por ahí en la tradición del Carmelo que Teresa de Jesús decía, ¿no? Nuestra santa, la que estamos leyendo, ella decía, Teresa sola, impotencia. Teresa con Dios, omnipotencia. Porque cuando uno está unido a Dios y justamente a través de la oración, no por meneo de labios, ni tampoco por elucubraciones o pensamientos, sino verdaderamente en la oración lo podemos todo, todo de verdad. Otra cosa fundamental, que no solamente el Señor nos dice quiénes somos, sino que Él puede enseñarnos todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces el Señor enseña a quien se quiere dar a ser enseñado de Él en la oración. Camino de Perfección, capítulo 6, número 3, ¿no? Y el Señor se nos enseña en la oración, se nos manifiesta, pero también nos da el don de ciencia, por ejemplo, ¿no? Cuántos santas y cuántos santos no entendían latín, pero a través de la oración comprendían la Sagrada Escritura, ¿no? El Señor les daba el don de ciencia, el don de sabiduría para cosas más importantes, más altas, más subidas. Le daba el don a través de la oración, el don de conocer. Y el principio, dice, y el fin de la oración de Teresa, dice Teresa de Jesús, perdón, es que siempre acabéis en propio conocimiento. En Camino de Perfección, capítulo 39, 5. Generalmente en el Carmelo, cuando hablamos de Camino de Perfección, hablamos de Camino de Valladolid. Camino de Perfección es un libro que escribe Teresa, lo escribe 2 veces porque le pasan la censura y tienen que reescribirlo. El primer libro que escribe, que se llama El Escorial, se llama así porque el autógrafo de ella, el original, está en el monasterio en el palacio monasterio del Escorial. Y el otro, el que generalmente, que la segunda redacción, el que usamos para citar, ese está en Valladolid. Y finalmente, ¿no? Como les decía, en la oración ayudaréis mucho a las almas. Séptimas Moradas 4:14. Miren si no hay beneficios en tomarse su tiempo, tomarte el tiempo de hacer oración. Y no ya verla como una obligación, ¿no? Como un pecado más cuando no la haces, sino realmente cuántas cosas nos perdemos al no hacer oración. No nos unimos a Dios, no crecemos en el amor, no nos conocemos a nosotros mismos. Somos más fáciles de tentar y de engañar por el demonio con cosas burdas, porque si no hacemos oración no estamos en contacto con Dios, ¿no? Es como si el celular estuviera a 1% de la carga y no lo pones a la corriente, ¿no? Se te va a morir, se te va a morir. Sin oración nos morimos. Por eso es tan importante hacer oración. Y no eso de menear los dedos, de oraciones compuestas, ¿no? Sino justamente de abrir el corazón como vamos viendo. Entonces, fíjense cuántos beneficios tenemos en la oración. ¿Y por qué? Porque nos encontramos con Dios. Todo esto nos viene de encontrarnos con Dios, que es el sumo bien, que es la belleza, que es la verdad, ¿no? Encontrarte con Dios es encontrar la verdad de las cosas, a Dios mismo y tu propia verdad.
¿no? Es encontrar la belleza de las cosas, de Dios mismo y tu propia belleza, ¿no? Todo viene justamente de encontrarnos con Dios. Y Santa Teresa, principalmente en Camino de Perfección, pero también en el Libro de la Vida, en las moradas, en las fundaciones, va dando como consejos para hacer oración. Entonces, lo que yo te propongo es, a ver, qué consejos nos da Teresa para prepararnos para hacer oración. Una vez que hemos visto que por la oración entramos en nuestro castillo interior y nos encontramos con Dios, con Él, a ver, ¿qué tengo que hacer para prepararme? Entonces, algunos consejos de Teresa para prepararme para hacer oración. El primero, que es más importante, venimos hablando del amor. Para aprovechar mucho en este camino de oración, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así lo que más os despertare a amar, eso haced. Cuartas Moradas 1.7, ¿no? La cosa no está en sacar juicios o sacar conceptos de las meditaciones, sino en despertarme a amar, ¿no? El despertarse a amar, ¿no? Y esto, lo que más me mueva a amar, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Si yo a través del Santo Rosario, como Carlo Acutis, ¿no? Con toda mi conciencia, soy capaz de encontrarme con María y María me lleva a Dios, dale para adelante. Si yo, la única forma de hacer oración que le pasa a muchos hermanos, de hacer oración es escribir, dale para adelante, escribí. Comprate, mandale una carta a Estrada para que te vendan 300.000 libros y escribí. Escribí para que te puedas concentrar, para que te encuentres con Él. Lo que más te mueva, lo que más te ayude a encontrarte con Él, eso hace, eso hace. Yo les decía la semana pasada que generalmente en el Carmelo tenemos un maestro de postulante, un maestro de novicio, un maestro de teólogos, de filósofos, las hermanas, postulantes, novicias, junioras, ¿no? Que nos van, con los cuales podemos ir confrontando nuestra oración. Y Santa Teresa justamente a los superiores de varones, primero de las mujeres, de las monjas y también de los frailes, les pide que estén atentos a la oración de los hermanos que están bajo su cuidado, ¿no? Entonces, de ir confrontando la oración para ver si nos hemos metido en el pensamiento, si estamos faltos de oración y tenemos que hacer más, si tal vez por una cuestión psiquiátrica tenemos que abandonar un tiempo la oración o cambiar del oratorio al jardín, o como dice Santa Teresa, ¿no? Que cuando empezamos a ver demasiados ángeles en el oratorio, dice Santa Teresa, lo mejor es comer carne y dormir un rato hasta que se te pase todo eso. Así que esto, ¿no? Del encontrarnos con el Señor, esto que verdaderamente me sirve para encontrarme con Él, lo que me mueve a amar, eso es lo que tengo que hacer. Y eso es bueno confrontarlo, ya lo vamos a ir viendo. Dice Teresa que para hacer oración no son menester fuerzas corporales, sino amar y costumbre. Amar y costumbre. Esto de la costumbre es muy importante, ¿no? Tratar de rezar siempre a la misma hora, tomar el mismo rincón de la casa, aunque puede variar, no hay problema, pero sí tratar de hacer costumbre, ¿no? Que sea un hábito. La oración tiene que convertirse en un hábito, en una costumbre diaria, para poder yo estar preparado y prepararme para la oración. Y este que es precioso, Vida 22.14, el anterior era Vida 7.12, este que viene ahora de Vida 22.14, que amor saca amor, hablando del amor de Dios que se encuentra conmigo en la oración. El amor de Él saca amor mío, digamos, ¿no? Que amor saca amor. Y aunque sea muy a los principios y nosotros muy ruines,
procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar. Que eso es orar. Eso es orar. El beneficio de la oración es encontrarme con Dios, que es amor. Por eso, para prepararme, lo que más me mueva a amar, ¿no? La forma es amar. Que no sea un repetir palabras, sino estar consciente. Este Padre, este Hijo y este Espíritu Santo que están constantemente con nosotros. ¿Algún otro consejo que nos da ella? Diré algunas cosas que son necesarias tener las que pretenden llevar camino de oración. Camino de perfección, capítulo 4:3. Sigue. La una es amor unas con otras. Otra, deshacimiento de todo lo criado. La otra, verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza a todas. Camino de perfección 4:4. Camino de perfección es el libro de oración, pero en realidad es el libro carismático, en donde Teresa expresa y pone en claro todo su carisma, el carisma que ella ha fundado. Y esto es importante también, ¿no? Si yo me voy a encontrar con Dios en la oración, me tengo que encontrar con el hermano. No puedo rechazar al hermano cuando hago oración. A Teresa de Jesús le pasa que cuando recita el Padre Nuestro, no puede seguir después de decir nuestro porque se encuentra no amando al hermano. Entonces dice Padre Nuestro y ahí se queda. Hasta que finalmente puede, a través de la oración, del encuentro con el Señor, reconocerse, ver sus faltas, pedir al Señor, y el Señor le concede justamente el abrirse, porque como Él es amor y me encuentro con el amor, en la oración aprendo a amar a los demás. Si no hago oración, no hay amor verdadero. Llamarle filantropía, que se acaba cuando te duele la cabeza o comiste un chorizo y se te inflamó el hígado y tenés un día horroroso y en ese día no amás a nadie. En cambio, cuando vos adquirís amor, adquirir entre comillas, cuando Dios te da su amor en la oración, ese amor no se va ni con un ataque al hígado, ¿no? Por eso, aquel que quiere hacer oración tiene que reconocer al hermano. En Rosario conocí a una ruandesa, Immaculée Libagiza. Ella tiene una experiencia muy hermosa de la oración. En Ruanda hubo homicidios terribles, más de 1 millón de personas murieron en un mes y piquito, y a ella le mataron su papá, su mamá y un hermano, e incluso ella estaba segura de haber escuchado cómo mataban a su hermano, estaba escondida en un baño con muchas mujeres, y ella aprendió a perdonar a aquel que mató a su madre, a su padre y a su hermano a través del Padre Nuestro. Porque como Teresa, cuando llegaba y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, ella no podía rezarlo. Y como no podía, recortó. Y esa intención no la decía. Hasta que en un momento dado el Señor le dio, ¿no?, una visión muy fuerte, fue capaz de descubrir el sufrimiento de Cristo por ella, y a partir de ahí, de la oración, de la contemplación del sufrimiento de Cristo, pudo perdonar al hermano. Tanto es así que a propósito se fue a donde estaba encarcelado el homicida, le dijo, te perdono, y se dio media vuelta y se volvió. Y le preguntaron todo el camino que ha hecho para venir a decirle esto a este hombre nada más. Y ella contesta, lo escribe en su libro, ella contesta, lo único que tengo para él es el perdón. Una vez que lo dio, ya no tenía más nada que darle. Pero todo es a través de la oración, de la costumbre, del amar, ¿no? Y de tratar de entender
que cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se meten en tu vida, dejan la puerta abierta para que entre cualquier otro. Sonaste, ¿eh? Sonaste. Cuando nosotros entramos en relación con Dios, entras en relación con Él y con los que Él ama. Con los que Él ama. Y lo digo a propósito. Otra cosa que pide es deshacimiento, ¿no?, de todo lo criado. O sea, lo vamos a ver un poquito más claro. Esto de despegarse de las cosas, ¿no?, de no apropiarse de las cosas, sino de dejar pasar, poner a Dios sobre todo, ¿no? Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y verdadera humildad, que significa reconocer nuestra posición. Esto que decía más adelante, en los de los beneficios, ¿no? Quien verdaderamente no sabe con quién se habla, no, en los beneficios, en la definición, con quién se habla y quién es el que habla, eso no es oración, ¿no? La humildad es saber quién es el que está hablando y a quién es a quien hablamos. Esto de amar al hermano, desasirse y vivir en la humildad es algo de la voluntad. Por eso ella dice, Séptimas Moradas 4.7, que para hacer oración hay que doblar la voluntad, ¿no? Vaya doblando su voluntad si quiere que le aproveche la oración. ¿Y qué significa esto? Un poquito más adelante, esto vaya doblando su voluntad si quiere que le aproveche la oración, Séptimas Moradas 4.7. Y dice Teresa en Camino de Perfección 22, ir siempre con esta determinación de antes morir que dejar de llegar al fin del camino. Y Camino de Perfección 21.2, importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a la perfección. Uno que está en una batalla, que sabe si le vencen no le perdonarán la vida, pelea con más determinación. Camino 23.5. Esto de la determinación es fundamental, ¿no? Porque en Morada se enseña que picotear, hoy rezo, mañana no, hoy rezo, mañana no, eso no es hacer oración. Esa oración no fructifica, no persevera. Por eso decía ella que en el beneficio, que cuando un demonio encuentra un alma perseverante en la oración, sabe que la tiene perdida. Pero la perseverancia es importantísima. Por eso ella dice determinada determinación. Sí, porque un día te sentaste a hacer oración y no pudiste pensar ni 5 minutos en Dios y al otro día decidís dejar la oración, eso no sirve. Tenés que hacer oración, llueva, truene, salga el sol, estés contento, estés triste, te duela el alma o no te duela, hacer oración. Costumbre y amar. Esto es fundamental. Costumbre y amar. Y en esto puedo dar experiencia yo, que muchas veces me pasa que cuando tengo que hacer algo en el horario de la oración comunitaria, en donde esté, la cabeza hace clic y empieza a hacer oración. No necesito estar en el oratorio o en la iglesia para hacer oración, sino que se hace costumbre, y esto es fundamental. Por eso, aquel que pelea en una batalla y sabe que si pierde lo matan, tiene determinación de no abandonar, esa es la pura verdad. Porque Teresa de Jesús tiene una experiencia del infierno y es muy interesante porque ella dice que el Señor le permite ver y experimentar el lugar que los demonios le tienen reservado en el infierno. Así como Dios nos tiene reservado un lugar en el cielo, si queremos ir para allá, así los demonios también nos tienen reservado un lugar en el infierno, si queremos ir para allá. Y por eso, si sabemos que en la oración nos encontramos con Dios y nos podemos salvar, si dejamos de hacer oración, es irnos al infierno. Por eso tenemos que ver esto como una batalla. Determinada determinación, porque aquel que persevera en la oración se salva. Dice Teresa en otro consejo, los que comienzan a tener oración han menester irse acostumbrando a estar en soledad. Esto es fundamental.
Lo veíamos en la definición de Vida 8.5, ¿no? Es tratar de amistad estando a solas con aquel que sabemos nos ama. Estar a solas es fundamental. Si bien es cierto, puedo estar acompañado con mucha gente y entrar en lo profundo de mí y encontrarme con Dios, si adentro no estoy solo, si no hay un ambiente propicio, difícilmente podré hacer oración. Porque Dios está solo para mí. Es interesante esto. Padre, Hijo y Espíritu Santo abren la puerta para que entre todo el mundo, pero Él se concentra, Él es atento, me atiende y está solo para mí. Esa capacidad que tiene Él de estar en 25.000 millones de lugares a la vez, no importa. Para todas las almas está solo. Él solo, conmigo solo, ¿no? Con vos solo. Por eso es muy importante esto de hacer soledad. Dice en Camino 28.2, no ha menester alas para ir a buscar a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. Hasta ahora entonces, ¿qué cosas tengo que hacer? Primero, saber que la oración no es andar diciendo palabras, sino amar. Y que por lo tanto todo aquello que más me una al Señor, eso tengo que hacer. Después, que es importante no amar solo a Dios, porque hay que amar al hermano. Esforzarme por tratar de darle lugar al hermano en el corazón, no estar asido, no estar apropiarme de las cosas, no dejarme llevar por las cosas pasajeras y después reconocer quién soy yo, andar en humildad, ¿no? Y estar a solas con Él, que sabemos nos ama. Algunos consejitos. También cuando hacemos oración es muy importante el estar concentrados, pero la atención es un proceso psicológico que tiene un comienzo, una meseta o desarrollo y después un fin. Cuando yo estudiaba psicología allá por el siglo IV antes de Cristo, los procesos de atención duraban 20 minutos, ahora serán mucho más rápidos. Por lo tanto, si yo voy a hacer una oración, por ejemplo, de 1 hora, voy a tener 3 procesos de atención. 3 veces me voy a concentrar, voy a estar concentrado y voy a declinar en mi concentración. Por eso ella dice que es importante tener un libro o una imagen que me ayude a concentrarme. La imagen porque me puede traer a la memoria la presencia del Señor, y el libro porque a través de la lectura y la meditación del libro me puede encender. De tal forma, por ejemplo, que estoy leyendo el Evangelio, meditándolo, y cuando siento una emoción del Espíritu a amar a Dios, cierro el Evangelio y me quedo ahí. Cuando me distraigo, abro el Evangelio, vuelvo a leer hasta que me vuelva a encender. Y después esto que yo les decía, lo de confrontar la oración, esto es muy importante. Ella pide, ¿no?, que tengamos un maestro de oración. Por supuesto que el primer maestro es Cristo, ¿no? Pero ella también dice que aquel que no encuentre maestro de oración, que lo tome a San José como maestro de oración. Vida 6.8, ¿no? Es importante. Meditando la vida de San José, en lo poco que sabemos a través del Evangelio, verdaderamente podemos encontrar en él un maestro de oración. Y en estas cosas de oración, dice Teresa, todas son dificultosas y si no se halla maestro, muy malas de entender. Por eso es importante también acudir a alguien que tiene experiencia en la oración, algún hermano que ya hace oración, algún cura, alguna hermana, pero que el tiempo que yo utilizo para hablar con ellos no sea para quejarme de la mujer, del marido, de los problemas económicos, sino que sea tratar de oración, ¿no? Porque si no, muchas veces nuestros encuentros espirituales se van en quejas y no tratamos de esto que es fundamental, que es la oración. Otro consejo, entonces, tomar un maestro de oración, ¿no? Y también ella dice que
hay que procurar amistad con aquellos que hacen oración. Por eso son tan importantes los grupos de oración, ¿no? No para sacarnos chapita y decir, oh, yo estoy en la séptima y vos estás en la primera, o a mí Cristo se me aparece y a vos no, o yo me caí y vos no te caíste, ¿no? Hablando del descanso del espíritu, sino el que podamos confrontarnos, saber cómo andamos, cómo va resultando la oración, ¿no? Y ella siempre dice, ¿no? Determinada determinación. No dejar la oración. Hacer costumbre. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, los preparativos, saber que vamos a amar y que esto tiene que hacerse carne. Entonces, tiene que hacer costumbre. Que esto no se puede abandonar. Remito a San Juan de la Cruz. Él dice, el que deja la oración, el que se aparta de la oración, se aparta de todo bien. Por eso no hay que abandonarla nunca. Y algo fundamental, tomar la humanidad de Cristo para mis meditaciones, especialmente lo que respecta a la pasión, ¿no? Tomar a Cristo como maestro, como esposo, como capitán, como amigo, como hermano. Esto es fundamental. La humanidad de Cristo tiene que ser el centro de mi oración, la meditación de sus misterios, la meditación de su vida, de su pasión, me tiene que llevar el tiempo. Y por eso es tan importante el Evangelio y lecturas que más que me den conocimiento, me animen a encontrarme con el Señor, ¿no? Y más que nada, ¿no? Que el que descubre la oración, descubre cuánto bien puede hacer a la iglesia en la oración, ¿no? Muy bien. En el capítulo 26 de Camino de Perfección, que sería muy interesante que ustedes lo pudieran leer, Teresa da algunas recetas, una receta clara. Así que si me permiten, falta muy poquito, pero me gustaría decirlo, ¿no? Voy a leer. Camino de Perfección 26:1. La examinación de la conciencia y decir la confesión y santiguaros, ya se sabe, ha de ser lo primero. Procurad luego, hijas, pues estáis sola, tener compañía. Pues, ¿qué mejor que la del mismo maestro que enseñó la oración que vais a rezar? Representad al mismo Señor junto con vos y mirad con qué amor y humildad os está enseñando. Y dice un poquito más adelante, 26:3, no os pido ahora que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más de que le miréis. Pues, ¿quién os quita volver los ojos del alma, aunque sea de presto, si no podéis más a este Señor? Pues podéis mirar cosas muy feas y no podréis mirar la cosa más hermosa que se puede imaginar, pues nunca, hijas, quita vuestro esposo los ojos de vosotras. Ha sufrido 1000 cosas feas y abominaciones contra él y no ha bastado para que os deje de mirar. Y es mucho que, quitados los ojos de estas cosas exteriores, le miréis alguna vez a él. Mirad que no está aguardando otra cosa, como dice a la esposa, sino que le miremos. Como le quisierais, le hallaréis. Tiene en tanto que le volvamos a mirar, que no quedará por diligencia suya. Y un poquito más adelante, en 26:4, 26:5, dice, si está contenta, mírelo resucitado. Si está triste, mírelo camino al Calvario. Y agrega ella, y él, viéndola que está meditando en él con tanto sufrimiento, va a volver su rostro y la va a mirar con esos ojos tan hermosos y la va a consolar en sus dolores. Esto es hacer oración, entrar en relación con Jesús, con la humanidad de Jesús. Él es amor, Él es el que llena nuestros corazones. Por eso vuelvo a repetir este capítulo 26 de Camino de Perfección,
es muy importante para que lo lea, pero ya estamos casi terminando. En Libro de la Vida, ella del capítulo 11 hasta el capítulo 21, va a dar lo que llama los 4 grados de hacer oración, pero en realidad esos 4 grados son el esfuerzo que hay que hacer para entrar en contacto con el Señor, ¿no? Estos 4 grados ella los compara con el modo que hay para regar una plantita, el regar un jardín. O voy a buscar agua en un balde a un pozo, que es el primer modo de regar el huerto, de regar las plantitas, que es con mucho esfuerzo personal, agarrar el balde, ir hasta el pozo, tirar el balde, sacar el agua, mucho esfuerzo personal. Quedarme quieto, tratar de concentrarme, desconcentrarme, concentrarme, desconcentrarme, muchas veces. Meditar en la pasión del Señor, encontrar algo que me ayuda a encenderme en amor y ¡chuf!, despistarme y volver otra vez a concentrarme. Este es el esfuerzo, el más grande, el primer grado, ¿no? Pero después el Señor nos va regalando, cuando ve que somos perseverantes, cuando ve que vamos creciendo en el amor a Él, Él nos va regalando y nos va quitando esfuerzo. Y entonces se puede regar también un jardín con una noria, que es como una rueda que se pone en las corrientes de agua, y esta rueda va girando y va sacando agua de la corriente y poniéndola en una acequia, y de ahí se va regando. Otro modo, más fácil todavía, es desde un río, por una acequia, hacer el esfuerzo de ir guiando el agua hasta el huerto. Y el cuarto que lo da Dios, que es la contemplación, que es la lluvia, ¿no? Otro modo de regar el huerto. Entonces, estos 4 modos son para entusiasmarnos. No tengamos miedo de las distracciones en la oración, no pasa nada. Siempre y cuando no sea que yo me distraigo a propósito. Pero si estoy haciendo oración y me asalta un pensamiento, una imagen, no pasa nada. Es el coludo que está enojado porque trata de que no tengamos oración. Porque si encuentra un alma que es perseverante en la oración, la tiene por perdida. Y él sabe que no nos salvamos solos y no nos condenamos solos. Que si de verdad nosotros somos perseverantes y vamos por camino de salvación, con la gracia de Dios, también podemos ayudar a Dios en la salvación de las almas. Así que ánimo, ánimo, que para eso escribe Santa Teresa, para entusiasmarnos en hacer oración. Muy bien, no queda mucho tiempo, no sé si los administradores dejan un ratito para las preguntas, ¿puede ser? Sí, padre, lo que siempre hacemos es por el chat, le van a ir preguntando. Muy bien. Más comentarios, a ver. Bueno, parece que está bastante bien porque son comentarios nada más. Bueno, me alegro. Parece que se entendió bastante. Entonces, hermanos, a hacer oración, que es lo que más nos conviene. Que el que se aparta de la oración se aparta de todo bien. Acuérdense, nuestro Padre San Juan de la Cruz. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. No se queden chiquitos, no sean como esos arbolitos, los bonsai. Hagan oración para crecer en el amor, verdaderamente, y alcancen plenitud. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias, padre. Fin de semana, padre. Gracias, padre. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, padre.